Bueno, como les decía, el primer paso que vamos a realizar es la limpieza de la tarjeta electrónica. Esto para eliminar los óxidos y las grasas que a veces incluso con la manipulación, con tocarla, ya le estamos transfiriendo aceites y grasas que van a dificultar el proceso de soldado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es siempre limpiar la tarjeta usando nuestra brocha humedecida con el alcohol isopropílico. No con todo, pero... ¿Listo? Vamos a bañar la tarjeta en alcohol. ¿Sobra por ahí una brocha antiestática? Yo pasé 9 brochas. ¿Alguien tiene las brochas antiestáticas? Porque les pasé 9 y aquí hay 4 grupos. Vea, ahí está la bolsa. ¿Listo? ¿Listo? Entonces de aquí en adelante no vamos a tocar nada de las pistas ni los pads de la tarjeta. Vamos a tocarla, vamos a agarrarla únicamente por los lados. Ahí está, ¿cómo se llama la compañera? ¿Mayori? ¿Esa no es? Ah, ya, listo. Bueno, sí, pero la idea es que procuremos de aquí en adelante no tocarla para evitar transferir los aceites y el sudor de las manos a la tarjeta. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces el paso siguiente va a ser lo que es la prueba de soldabilidad. Lo que vamos a hacer a continuación es agregar una pequeña capa de soldadura a las terminales de los diferentes componentes. Vamos a agregar soldadura a los terminales de las resistencias, condensadores, etc. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esencialmente lo que vamos a hacer es agregar una pequeña cantidad de flux a los terminales. Miren, el flux puede ser líquido o en pasta, pero agregamos una pequeña cantidad de flux, repito, a los terminales, y a continuación vamos a agregar una pequeña cantidad de soldadura. ¿Esto para qué? Porque los terminales también pueden oxidarse. Entonces debemos asegurarnos que los terminales no estén oxidados con antelación. Y entonces lo que vamos a hacer es agregar una pequeña cantidad de... Ya aplicamos el flux, entonces vamos a aplicar una pequeña cantidad de soldadura a la punta. Hagamos un poquito de zoom. Repito, una vez hemos aplicado una pequeña cantidad de flux a las terminales, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicarle... Pero, profesora, ¿a todas las resistencias? Sí, a todos los terminales. Entonces, miren, voy a aplicar una pequeña cantidad de soldadura y voy a transferir esa soldadura, procuro ya no tocar los terminales, aplico una pequeña cantidad de soldadura y la distribuyo entre las terminales. ¿Listo? Miren. Repito, lo que vamos a hacer es agregar una pequeña cantidad de flux, ¿sí?, a las terminales, sea en pasta o líquido, y una vez he aplicado el flux, aplico una pequeña parte de soldadura a la punta, miren, y distribuyo esa soldadura a las terminales. Tiene que ser una capa relativamente delgada de soldadura. Con esto me aseguro de que he eliminado los óxidos y cualquier otro elemento que... ¿En los dos lados? Sí, de las dos terminales, claro. De aquí en adelante estas resistencias, pues voy a procurar no tocarlas por los terminales. Bueno, está ya. Claro, no hay problema. Tenemos hasta las 6 de la tarde y miren que este es un ejercicio que lo estamos haciendo rápido, lo estamos haciendo despacio, paso a paso, para que
después ustedes ya tengan pues más pericia y puedan realizar este procedimiento mucho más rápido, ¿no? Sí, señorita. Recuerden, de tanto en tanto debemos limpiar la punta de nuestro cautín. Repito, transfiero una pequeña capa de soldadura a las terminales del componente, una vez le he aplicado previamente flux. Bueno, ya voy por la tercera, esta es la cuarta resistencia. Limpio la punta, aplico una pequeña capa de soldadura, una pequeña cantidad en la punta y transfiero esa cantidad a las terminales del componente. Esta es la quinta resistencia. Y a continuación la sexta y última resistencia. Vamos a hacerlo con todos los terminales de los componentes. ¿Listo? ¿Con todos toditos? Sí. Porque si un terminal está oxidado o con algún contaminante, no va a conducir adecuadamente y no va a funcionar adecuadamente el circuito. Ya acabé con las resistencias, continúo entonces con los LEDs. ¿Sí? En un segundo, ya voy para allá. No le calienta. No hay que ver el caliente. Re loco, mi loco. ¿Cómo sirve entonces? Calmado, bro. Yo que no voy por el... Sobre todo los terminales de LED deben ser estañados con una capa muy delgada porque estos entran muy justo en la tarjeta, o sea que no le vayan a colocar demasiada soldadura, ¿no? ¿Dónde más se va a ir? Costumbre, porque están ricos. Todo, ¿cierto?
¿correcto? Sí, así es, todo. Sí, hermano. Yo creo que era una catástrofe. Ay, me faltaba. ¿Qué me faltaba? Que no, y me cae así todo. Stop. No. Todavía no tengas un poquito de paciencia. Mi transistor. Ahí ya no va fácil. Es que creo que ya tiene que trabajar. Fue la que llegó. Pero si se llega a hablar, quizás de mí. Mira, mira, mira. Ahí le hubiera dejado. Listo. ¿Listo? No. Mentira, no le queda ahí. La No, o resistencia. sea, por mi parte. No, con la resistencia ya. No, te amo. Así es. También el capacitor y el diodo y el- Todo. el- Todo se debe prestañar porque, repito, no pueden quedar óxidos, no pueden quedar contaminantes en los terminales. De aquí en adelante no podemos tocar los terminales de los componentes, o procuremos no tocarlos, tomar los componentes desde el cuerpo. Misma situación con el capacitor. Ya están los 4 LEDs, las resistencias. Ya salió la lista. Estoy correcto. Sí, pero aquí no puede correr para allá. Yo sé que El no tiene. está comprobado. ¿Tiene un sensor? Sí. Tiene un sensor. Uy, será. Ay, güey. Uy, yo lo saco del salón, ¿no? Yo no sé qué más. Cariño que respete. Siempre hice una palabra. No hay ni bueno. ¿Tú tienes cariño? Se me puso. ¿Cómo que no? Ustedes. Muchachos, estamos en la grabación del video. ¿Estás grabando? Y este ya cree Listo. dígale hola, mami. Eso no hay más. Dígale, no, lo estoy cobrando. Nunca pensé hacer eso. Dígale, ya casi me saca la casa. Yo creo que lo hacemos. Bueno. Y ya por último, el circuito integrado. ¿Cómo es? Ya. No, lo hemos comprado, pero no sabe cuál es. Este es un LM358, posiblemente lo conozcan. Es un operacional genérico. Uy, cállese esa boca. Este mancillo, mi papá. Uy, Dios. Yo no sé, me levanto y le doy uno hoy. Estoy cantando para mí solito. Pero ustedes cantan en su mente. Entonces, callado. Sí. Por el muchacho. Bueno, ya está. Te digo,
Entonces, a continuación, una vez hemos limpiado la tarjeta y hemos hecho la presoldabilidad o la prueba de presoldabilidad, hemos presoldado los componentes para evitar que estos generen malas conexiones, tanto la tarjeta como los componentes. Lo que vamos a hacer a continuación es básicamente hacer el proceso de ensamble. Los ensambles electrónicos siempre debemos tener en cuenta que por lógica usted debe ensamblar los componentes de menor estatura o de menor altura en primer lugar y luego los más altos, porque si usted empieza con los más altos, pues va a dificultar su trabajo al momento de soldar los más pequeños. ¿Cómo se empieza? Vamos a empezar por los componentes de menor altura, es decir, en este caso serían las resistencias, ¿cierto? Los resistores. ¿Siempre se inicia así? Sí, ojo, pero tengan cuidado que los resistores, como les digo, cada uno tiene un valor diferente y debe estar ubicado, posicionado de acuerdo con como nos lo dice la serigrafía del circuito. Listo. Bueno, entonces, este método, bueno, lo voy a pasar acá. Estas son las preformadoras, también conocidas como árboles de Navidad. Este tipo de dispositivos, de herramientas, básicamente nos ayudan a hacer los dobleces con cierta exactitud y de acuerdo con una longitud especificada, sobre todo con los componentes de tipo axial, ¿sí? Entonces, los árboles de Navidad lo que hacen es básicamente permitirme utilizar una medida adecuada. Digamos que yo tengo aquí esta resistencia R3 y lo que hago es básicamente tratar de comparar o de alinear los huecos para que queden de una distancia idéntica. Miren que en este caso este primer surco, estos dos primeros surcos más o menos están a la misma distancia que están las perforaciones para esta tarjeta, ¿verdad? Entonces lo que se hace con estos árboles de Navidad, con estas preformadoras, es sujetar el terminal del componente, sujetar al componente y sea con los dedos o preferiblemente con una herramienta como la pinza, hacemos el doblez. Hacemos los correspondientes dobleces en 90 grados. ¿Sí? Y entonces este doblez estaría doblado aproximadamente a 90 grados y con la distancia adecuada o la distancia medida que utilizamos para nuestra PCB o para ensamblarlo de manera muy precisa en nuestra tarjeta de circuito impreso. Hasta cierto punto este es una ayuda para el ensamble, pero bueno, debido a que las preformadoras en algunos casos no siempre tienen los agujeros en la dimensión o la distancia adecuada, entonces bueno, la solución es o tener una cantidad importante de estas herramientas para cualquier medida que podamos encontrar, o la otra opción es hacerlo únicamente haciendo uso de las pinzas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer el doblado, un doblado técnico de los componentes de tipo axial, es decir, en este caso serían las resistencias, pero esto también aplicaría a cualquier otro terminal o cualquier otro componente con terminales de tipo axial, como diodos, algunos capacitores también son de tipo axial, inductores y demás. Entonces, para el doblez adecuado, voy a pasarme al microscopio. Obviamente, vamos a empezar leyendo los valores correctos, ¿no? Y vamos a empezar, mi recomendación es que empiecen, esta la hice de forma demostrativa, pero la idea es que ustedes empiecen a hacer la soldadura en orden, es decir, vamos a empezar por R1, R2, R3 y así hasta terminar, ¿listo? Bueno, entonces,
Si ya le coloco la resistencia en un lugar incorrecto, no hay ningún problema porque todo eso ya lo tengo previsto. Nunca falta el que hace eso. Entonces, repito, vamos a colocar R1. R1 de nuevo es una resistencia, bueno, en este caso es una resistencia de 47 ohmios. 47 ohmios se leería como amarillo, violeta, negro y dorado. ¿Café último? Y café como anillo de tolerancia. Recordemos que como estamos trabajando con los 5 anillos, con códigos de 5 anillos, el último anillo sería el anillo de tolerancia. ¿Sí? Amarillo, violeta, negro y dorado. Porque amarillo, violeta y negro formarían 470 y el dorado es un divisor entre 10. Y si hacemos lo mismo. Y hacemos lo mismo, ¿no? Repito, hacemos el mismo procedimiento técnico que realizamos en la resistencia, en la primera resistencia que soldamos, es decir, a ver, cambiemos la orientación de la luz, es decir, coloco mi componente, agarro con la pinza, lo ubico adecuadamente, agarro el componente con la pinza, hago un doblez a 90 grados, inserto el componente en la tarjeta, roto la tarjeta para poder sujetar del otro lado mi resistencia, perdón, aquí es R1, ¿sí? Entonces roto la tarjeta, sujeto con la pinza de nuevo y aplico el procedimiento anterior, es decir, sujeto con la pinza, doblo a 90 grados e inserto el terminal o inserto los terminales del componente y los agujeros correspondientes a ese componente. ¿Listo? Ahí está ubicado R1. ¿De acuerdo hasta ahí? Juventud. Espera. Me perdí. Listo, aquí va esta. Aquí me dieron mi palillo. Ahí se ve mucho mejor. Una herramienta útil para ustedes se llama lámpara de inspección. Trabajar a oscuras va a deteriorar su vista. Siempre trabajen con una iluminación adecuada y con elementos de inspección adecuados como los microscopios y lentes de aumento. ¿Listo? ¿Ya ubicaron la resistencia? Señor, ¿sí la soldó? No, todavía no la he soldado. ¿La podemos soldar? Sí, pero ya saben el procedimiento, recuerden. Una vez ubicada, recortamos las terminales con nuestra regla, que es el palillo. Sí. Y arriba En este caso voy a hacer el clincheo de solamente un terminal. Miren, uso mi palillo como regla, utilizo mi cortafrío o herramienta de corte diagonal, mi alicate de corte diagonal, corto las terminales y voy a hacer el correspondiente clincheo de uno de los terminales. ¿Sí? Miren, un terminal está clinchado, el otro está recto. De nuevo, el componente debe quedar, el cuerpo del componente debe quedar al ras, ¿sí? Debe quedar con los terminales doblados a 90 grados. Recuerden, esto es calificable porque estos son los criterios de aceptabilidad que sus ensambles siempre deben cumplir. ¿Cuál es el nivel hacia abajo? ¿El primero? Cualquiera de los dos. Yo sujeté por práctica, pues yo sujeté el de arriba, el clinché el de arriba. Y una vez clincheado, ya procedo a hacer el proceso de soldado, recordando el paso a paso que habíamos estudiado en la clase anterior. Es decir, aplico flux con la punta limpia de mi cautín, aplico calor, aplico soldadura, retiro calor. Otra vez, aplico calor, aplico soldadura, retiro soldadura, retiro calor. Y ahí estarían aquí estarían nuestros dos puntos de soldadura para
para este resistor. Recuerden los criterios de adaptabilidad. La punta, el terminal recto debe quedar con la forma de la base de una copa. El terminal clinchado va a quedar como un semicírculo. Y este alambre recto, bueno, aquí es un poquito difícil de observar. Listo. A ver si ayuda así el enfoque. El alambre recto debe quedar a la misma distancia o el mismo ancho del palillo. ¿Listo? Nada. Y el resto, los demás, los 4 resistores restantes se sueldan, se cortan, se ubican, se clinchean, igual que los primeros 2. ¿Listo? Entonces ya soldé R1, voy a soldar R2. R2 en mi ensamble es una resistencia de 47 ohmios, perdón, R2 es de 47 kiloohmios, ¿sí? Es una resistencia de 47 kiloohmios. ¿Qué color sería 47 kiloohmios? Amarillo, violeta, negro y dorado. No, 47 kiloohmios, no 47 ohmios. ¿No sería morado, verde, No. negro, rojo, café? No, morado verde sería 75. Amarillo, violeta, negro y rojo. Correcto, amarillo, violeta, negro y rojo con un anillo café de tolerancia. ¿Listo? Esta va de izquierda a derecha. Recuerden, como es horizontal, correcto, va de izquierda a derecha. Entonces de nuevo hago el procedimiento que hice para un doblez técnico de los terminales. Ubico el componente. ¿Perdón? ¿Qué color debe ser para 47K? Repito, amarillo, violeta, negro y rojo. Amarillo, violeta, negro, rojo y tolerancia al café. Correcto, y un anillo de tolerancia café. Entonces, ejecuto la técnica para el doblez técnico el doblado correcto de los terminales. Doblo, inserto en la tarjeta, roto la tarjeta y ejecuto de nuevo el procedimiento de doblez de los terminales. De nuevo, sujeto, doblo, inserto en la tarjeta. Bueno, aquí está al revés, debo insertarlo. Repito, de este lado debe verse el cuerpo del componente, debe verse al ras de la tarjeta. Los terminales deben verse a 90 grados, doblados a 90 grados. Y ahora sí hacemos el procedimiento que repetimos una vez más para el corte de los terminales, usando nuestro palillo de dientes como regla. Y hacemos el clincheo de uno de los terminales, cualquiera de ellos. Vean, porque es que lo que pasa es que aquí según mi R2 está de 47K. Y este es 47K. ¿Sí? Claro. Y este es de 47 ohmios. Este es R1, Por eso de 47. pero usted me está mostrando R2. R1 es de 47 ohmios. Pero este también es de 47, ¿cierto? Este es de 47 ohmios, R1. Ajá. R2 es 47K, R3 es de 47K. ¿Listo? Entonces, miren, ya quedó adecuadamente posicionado nuestro componente, sujeto, muy bien sujeto debido al clincheo, y repetimos el proceso para el soldado. Aplico flux. Se fue al otro lado, ¿cierto? Sí, señor.
únicamente con terminales con componentes de tipo axial. Esto no se puede aplicar con los radiales, no se puede aplicar, pero no se puede aplicar con con los radiales. Entonces, de nuevo, ¿Cómo así, profe? con los componentes con cuerpo axial, es decir, las resistencias, las inductores, podemos hacer esto, el clincheo, pero no es válido, no es adecuado hacerlo con los componentes de tipo radial, como condensadores, transistores y demás. ¿Listo? De nuevo, aplico flux, aplico calor, aplico soldadura, quito calor. Y ahí he ensamblado mi tercer resistencia. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Sí, señor? El que le damos la patica derecha, ese también tenía que soldar. Claro, Ay, ambos terminales deben estar soldados a la tarjeta. ¿Sí? Y ahora sí, pues, Otra vez voy a soldar. Miren que R4 no aparece en el plano ni aparece en el cuerpo del componente. O sea que realmente quien hace las veces de R4 sería el potenciómetro. Entonces no hay R4, pero sí hay R5. R5, como pueden apreciar, es una resistencia de 75 kiloohmios. Sí, es una resistencia de 75 kiloohmios. ¿cuál es esa? ¿Dónde está el R5 aquí? ¿Dónde está R5? Miren, R5 es esta resistencia que está debajo de R3. Menos mal no la sabemos. ¿Sí? Pero no tiene el nombre de R5. Sí, aquí está, en el cuerpo del componente aparece el nombre R5. Sí, en algunas tarjetas puede ser que no aparezca. Sin embargo, si ustedes revisan en el diagrama esquemático, también encontramos R5. ¿Listo? Entonces, R5 es esta resistencia de 75 kiloohmios. ¿Qué valor debería tener una resistencia de 75 kiloohmios? Ah, sí. Ajá, violeta, verde, negro, rojo, correcto. ¿Y de tolerancia a café? Sí, correcto. Todas las resistencias de 5 anillos suelen tener, por lo general, tolerancia de 1%, o sea, con anillo café. Listo, entonces, de nuevo, orientamos nuestra resistencia de tal manera que la misma tenga una lectura de forma horizontal de izquierda a derecha. Y de nuevo ubico el componente sobre la tarjeta, sujeto con la pinza, hago el doblez a 90 grados, inserto en la tarjeta, roto la tarjeta, Ya amarillo, amarillo. Punto. sujeto con la pinza el otro terminal, hago un doblez a 90 grados, inserto en la tarjeta, correcto, miren, ahí se ve, ¿sí se alcanza a ver? Ahí, sí se alcanza a ver, ¿no? Miren, debería quedar así, ¿verdad? ¿Sí o no? R2 es amarillo, violeta, negro, rojo. Sí. Entonces, ojo, de nuevo, roto la tarjeta y hago el procedimiento de corte y el procedimiento de soldado. Corte, clincheo y soldado. Entonces, de nuevo, utilizo mi palillo como referencia, como regla, corto las terminales, hacemos el clincheo del terminal, de cualquiera de ellos, o de ambos. Repito, solo es válido a componentes axiales. Y de nuevo verifico cómo debe quedar mi resistencia. El cuerpo de la resistencia de nuevo debe quedar sobre el arras de la tarjeta
Los terminales deben estar con un doblez de 90 grados. Y a continuación pues aplicamos el mismo procedimiento de siempre. Aplico flux con la punta del cautín muy limpia, aplico calor, aplico soldadura, retiro la soldadura, retiro el calor, roto la tarjeta y aplico calor, aplico soldadura, retiro calor. Ahí está entonces soldado R5. ¿Sí? De nuevo, aquí vemos los componentes al ras de la tarjeta, dobleces de 90 grados, leyéndose de izquierda a derecha para los horizontales y de arriba a abajo para los verticales. ¿Listo? Bueno, entonces a continuación vamos a soldar R6. R6, de acuerdo con nuestro esquemático, es otra resistencia de 47 kiloohmios. Correcto, como R3 y como R2. Es una resistencia de 47K, 47 kiloohmios. Amarillo, morado, negro, dorado. Correcto, amarillo, violeta, negro, rojo. Amarillo, violeta, negro, rojo. Listo. Entonces, repito, hacemos el mismo procedimiento de doblez técnico. Esta es la resistencia 6, ¿cierto? Sí, señor, la resistencia 6, 47 kiloohmios. Y hacemos el mismo procedimiento técnico de sujetar, de ubicar el componente, sujetar el componente, doblar el terminal a 90 grados, insertarlo en la tarjeta, rotamos la tarjeta, ubicamos el componente, colocamos nuestra pinza o posicionamos la pinza. Ya saben, la pinza debe venir en la mitad del semicírculo del agujero. Para que el doblez corresponda, o el ancho del doblez corresponda con el del terminal insertado. De nuevo inspeccionamos y efectivamente los terminales están doblados a 90 grados. Volteo la tarjeta y hago el procedimiento de corte, clincheo y soldadura. Listo, uso de nuevo mi palillo de dientes como herramienta de medición, corto mis terminales para que todos los terminales tengan exactamente la misma longitud. Este es otro criterio importante de aceptabilidad. ¿Listo? Hago el clincheo, voy a clinchar cualquiera de los dos, por ejemplo este, puedo clinchar ambos, repito. Veo que mi tarjeta esté al ras de nuevo y se conserve los dobleces a 90 grados y aplico el procedimiento, el paso a paso del soldado. Okay, a este punto ya deben recordarlo, ya me imagino. Aplico flux. Con la punta limpia del cautín. Qué bonito. Aplico calor, aplico soldadura, retiro calor, roto,
aplico calor, aplico soldadura, retiro calor. Y listo. Todos los puntos, como se hicieron con la misma técnica, básicamente arrojan exactamente los mismos resultados. Los terminales, miren que ya están de la misma longitud todos, los que están derechos. Todos se ven exactamente iguales los puntos de soldadura, como si los hubieran hecho con una máquina, porque lo hicimos con la misma técnica. Y bueno, falta por último R7. La última resistencia que queda, R7, debe ser una resistencia de 47 ohmios, ¿sí? Es decir, amarillo, violeta, negro, dorado y café como último anillo, correcto. Entonces, de nuevo, hago el mismo procedimiento de siempre. Ubico la resistencia, doblo, sujeto con la herramienta, doblo el terminal, roto mi tarjeta y repito el procedimiento. Sujeto con la pinza, roto el terminal, doblo el terminal, inserto, correcto, amarillo con amarillo deben coincidir. ¿Sí? Sí se ve, ¿verdad? Si alguien colocó la resistencia equivocada, por favor me avisa. Con mucho gusto solucionamos. Sí, correcto. La lectura debe hacerse en horizontal, de izquierda a derecha y de arriba a abajo en vertical. ¿Sí? Si por alguna razón lo colocaron de forma incorrecta, por favor me avisan. Con mucho gusto aplicamos una técnica para la remoción del componente. La próxima clase va a ser precisamente de eso, de cómo quitar componentes de la tarjeta sin dañar el componente y sin dañar la tarjeta. Pero la resistencia no es que no tiene polaridad. La resistencia no tiene polaridad, pero de nuevo, un criterio de aceptabilidad de sus tarjetas es que estas deben poderse leer adecuadamente, porque si usted me pone a leer de un lado de izquierda a derecha, del otro de arriba a abajo, del otro de abajo a arriba, pues se me dificulta esa lectura. ¿Listo? De nuevo ya hice el corte de las terminales y repito el proceso de clincheo y soldadura. Clincheo uno de los terminales. Reviso que mi componente, mi R7, esté con un doblez, con dobleces a 90 grados y con el cuerpo a ras de la tarjeta. Ya que está todo ok, procedo a soldar. Aplicando el proceso de siempre, aplico flux, aplico calor, aplico soldadura, retiro calor, roto la tarjeta, aplico calor, aplico soldadura, retiro calor. Perfecto. Soldó una al revés. ¿Qué pasa si yo soldé mal un componente? ¿Listo? ¿Cuál fue el que soldó mal? La puse al revés. La la de 75K. Correcto. Entonces, La puse al revés. digamos que se me dañó el componente o lo puse al revés o por alguna razón yo tengo que eliminarlo. Esto lo vamos a ver en la próxima clase de cómo quitar componentes de la tarjeta, cómo desoldar técnicamente, pero en términos sencillos vamos a usar lo que se conoce como la malla de desoldar. La malla de desoldar es una malla, un trenzado de alambre de cobre que por capilaridad absorbe la soldadura cuando está derretida. Es básicamente una pequeña aspiradora de soldadura. Entonces, para usar la malla, lo que hacemos en primer lugar es aplicar flux sobre los
pads o los terminales del componente a desoldar. Luego aplicamos flux sobre la malla misma, ¿sí? Aplicamos flux sobre la misma malla de desoldar y a continuación aplicamos el calor. ¿Qué va a pasar? Que cuando la soldadura se derrita, por capilaridad va a ser absorbida por la malla. Entonces va a ser una pequeña aspiradora que succionó, miren, ahí succionó la soldadura del punto, y entonces cuando ya no tiene soldadura, pues es fácil quitar el componente, ¿no? Este quemadito es el flux quemado, no es que se quemó la tarjeta o se quemó el componente. Entonces ya podemos proceder a quitar el componente y ni la tarjeta ni el componente se han visto comprometidas, están no se ha dañado nada, ¿sí? Si quedase un remanente de soldadura, este puede quitarse o con la pinza o aplicando de nuevo la malla de soldar. Solo que hay que tener cuidado de no aplicar demasiado calor sobre la malla porque podemos tender a dañarla. Miren, ya aquí está el componente retirado, ¿listo? Entonces ya lo puede volver a colocar y lo vuelve a soldar. Cuidado, no va a hacerlo caer. Listo. Listo, ya están las resistencias soldadas, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a soldar el siguiente componente en orden de altura. En este caso podría ser el circuito integrado. ¿Listo? Listo, no hay problema. Cuando ya hayan terminado de soldar las resistencias, me avisan. ¿Listo? Bueno, entonces le decía que a continuación vamos a hacer el soldado del circuito integrado. En la clase pasada vimos que habían alrededor de 10 métodos para identificar el pin 1 para la orientación correcta del integrado, del circuito integrado. Uno de ellos era la serigrafía, que nos dice que del lado izquierdo de este semicírculo debería estar el pin número 1, e igualmente en el cuerpo del componente se observa que esta muesca me indica que el pin número 1 en efecto debe estar en este lado, es decir, el pin 1 de la serigrafía, o que nos indica la serigrafía, debe estar alineado con el pin 1 del componente. Si ustedes colocan el componente al revés, el componente se daña o simplemente no funciona. Y bueno, en este caso ya hemos tenido esa situación, y pues lo que en vez de salir luces, pues salió humo. Entonces significa que el funcionamiento o la conexión, por invertir la polaridad o las terminales o la ubicación del componente, eso es lo que lo que nos resulta. Entonces, si lo presionamos hasta el fondo, miren que el cuerpo de la tarjeta, o el cuerpo del integrado no llega al ras total de la tarjeta, queda un espacio. Lo importante es que los terminales de este lado sí estén parejos, ¿sí? Es decir, que no esté levantado más de un lado o del otro, sino que deben estar todos al ras al máximo, insertados al máximo posible dentro de la tarjeta. Bueno, y a continuación, aquí no es necesario, en este caso sí podemos hacer un clincheo. Podemos hacer un clincheo de los puntos extremos o los pines extremos del circuito integrado. Recuerden que también otro de los métodos para hallar el pin 1 de un integrado es el pad cuadrado, ¿no? Sobre todo cuando los componentes son true hole. En este caso el pad cuadrado me indica que este sería el pin 1, así que voy a clinchear el pin 1 y del otro lado voy a clinchar el pin 5. Entonces clincheamos a esquina con esquina. Usted podría clinchar el 8 con el 4, sí, correcto. En este caso estoy clinchando estos dos para asegurarme que
el componente no se va a desplazar más adelante. Y a continuación, pues aplico el procedimiento de siempre para el soldado. ¿Se pueden pinchar todos? Pero es innecesario, ¿no? Sí, exacto, ya. Entonces, de nuevo, Cuadrado y el último. sí, el pin 1 y el pin 5. Y el tajar. ¿Qué caso te dura todo, no? Y a continuación, ya saben, aplicamos flux con la punta limpia del cautín. Aplico La muesca frente al medio círculo, ¿no? correcto. La muesca y el semicírculo deben coincidir. Si no coinciden, está al revés el integrado y va a correr el riesgo de dañarse al momento de... Las diagonales, ¿no? Sí, las diagonales, cualquiera de las diagonales. Puede ser la 8 y la 4, o en mi caso la 1 y la 5. Entonces, aplico flux sobre los terminales de los componentes. ¿Sí? En este caso, distribuyo el flux entre las 8 terminaciones, entre los 8 terminales. Y con la punta del cautín muy limpia, aplico calor, aplico soldadura, retiro la soldadura, retiro el calor. Termino. Y ojo, a continuación voy a hacer el procedimiento llamado salteo, que es importante para hacer el soldado, no recalentar demasiado un lado del componente. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer lo que se llama un salteo, es decir, podemos soldar en zigzag. Por ejemplo, puedo soldar el pin 1, luego el pin 7, luego el pin 3, y así en zigzag hasta soldarlos todos. O puedo hacer un salteo, es decir, en vez de soldar el pin 2, voy a soldar el pin 3, luego el 5, luego el 7, y vuelvo a soldar los que no quedaron soldados. Haciendo un salto, saltamos uno, básicamente. Sí, se puede llegar a dañar el componente. Todo es con dañarse. Entonces, repito, soldé el pin 1, salto, soldamos el pin 2, salto, soldamos el pin 5, salto, soldamos el pin 7, salto, soldamos el pin 2, salto, soldamos el pin 4, soldamos el pin 4, salto y soldamos el pin 6, salto y finalmente soldamos el pin 8. Por razones demostrativas, voy a limpiar la tarjeta para ver cómo debe quedar el integrado. Yo lo hice bien con la muesca. Nicolás, yo voy a hacer jugar con los útiles. Provija, acabo de ver. Sí, lo acabo de ver. Sí, entonces, la voz de también Nicolás. Yo como loco, ¿no? Lo ve. ¿Qué está encantando? Los fines se pueden soldar. Se pueden, sí, pero cuando trata con integrados grandes, el problema que corre es que a veces un lado va a estar más levantado que el otro. De nuevo, los pines se ven como la base de una copa. A ver, vamos. Los pines se deben ver como la base de una copa. La soldadura debe estar reluciente, brillante. ¿Sí? Obviamente la parte clinchada pues debe verse como un pequeño semicírculo o casi un semicírculo. Listo. ¿Listo? ¿Cómo les fue con esa parte? Bien, gracias a Dios. Bueno, ya cuando terminen, continuamos con lo siguiente. Bueno, entonces procedemos a, en orden de altura, soldar el trimmer
el trimmer o potenciómetro, miren que tiene un código de lectura posicional. Por ejemplo, este trimmer es 104, está al revés, 104, es decir, primera cifra 1, segunda cifra 0 y tercera cifra 4. Entonces, si dice 104, repito, primera cifra 1, segunda cifra 0 y 4 ceros que le siguen, ¿qué número formarían? Un 1, un 0 y 4 ceritos más. 100.000, ¿verdad? Es decir, sería un trimmer de 100 kiloohmios. Entonces colocamos nuestro trimmer. Aquí no hay problema por la orientación, ¿no? No hay ambigüedades en cuanto a la orientación. Sabemos que este va así, ¿no? Así. Iría directamente. Debería llegar procuremos de que no quede desnivelado, de que todos los terminales, si bien esto no llega al ras de la tarjeta, los terminales sí deberían llegar al fondo de lo que pueda alcanzarse. Y nada, no necesitan clincheo. Por ser radiales, los radiales no se clinchean, solo los axiales y los integrados. Pero si se quiere, se puede. El clincheo es repito, es una práctica que se utiliza netamente para sujetar los componentes. En este caso no se necesita, miren, el componente no tiene posibilidad. Poderse sí se puede. Pero como les digo, el clincheo es un arma de doble filo porque después, si le toca desoldar el componente, le toca hacer el doble trabajo de quitar la soldadura y desdoblar los terminales. Y listo, lo de siempre. Aplicamos el método utilizamos la soldadura, aplicamos flux, aplicamos nuestro método de siempre para soldar. Aplico flux, aplico calor. Ya. Recordemos limpiar la punta, por cierto. Entonces repito, aplico flux, aplico calor, aplico soldadura, retiro calor, aplico calor, aplico soldadura, retiro calor, aplico calor, aplico soldadura, retiro calor. Y así quedaría pues nuestro trimmer de ajuste soldado. Este es el que nos va a ayudar a generar los efectos luminosos en los LEDs. ¿Listo? ¿Listo, grupo? Listo. Bueno, entonces en orden de altura le sigue el diodo LED. Sería mucha molestia y le pido más soldadura. ¿Perdón? Sería mucha molestia y le pido más soldadura. Bueno, entonces decía que una vez identificada la polaridad del LED, procedemos a la inserción. En este caso, sí, pero ubiquemos bien porque en la tarjeta electrónica, miren que tanto el ala recortada, que se ve aquí, bien, entonces repito el procedimiento, insertamos, ubicamos el componente de acuerdo con su polaridad. Soldar es que me quedó sucio acá abajo, entonces ese no se limpia. No, por ejemplo, le pido. Paciencia.
Y ahí va el último LED. Agarrarlo y empezar a pegarlo así y hacerlo. Sí, Es que es de verdad. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, más trabajo y menos charla. Nos quedan como 15 minutos, así que perdón, aquí tengo que hacer el corte previo. Nos faltan los últimos componentes, que serían el capacitor y el transistor, ¿no? El transistor es un poco más alto que los LEDs. Sí, el capacitor iría lo último. Entonces, miren que aquí tenemos a nuestro transistor. El encapsulado del transistor es el TO92. Este lo ensayamos o lo vimos en la clase pasada sobre tipos de encapsulados. Tiene, como ven, un lado plano, ¿sí? Un lado plano en donde está la leyenda o número de referencia o parte de referencia del cuerpo del componente, y del lado, a ver, S9014, y tenemos un lado redondo, ¿cierto? Que es la espalda. Entonces, ojo, el lado plano, miren que aquí también se evidencia en la serigrafía, ¿sí? También nos dice que aquí va un transistor Q1. Q, recuerden que es el designador de referencia del componente, es el CRD para un transistor, ¿sí? Si ustedes encuentran una Q en algún impreso, en algún circuito impreso en la serigrafía, nos dice que aquí deberá ir un transistor, ¿sí? Y que el lado plano de esta serigrafía debe coincidir con el lado plano del componente. Ojo que el componente no va a llegar hasta el fondo de la tarjeta. ¿Dónde va? ¿Sí? Hasta hacemos un empujón ligero, ¿sí? Pero miren que queda ligeramente más alto que los LEDs y ligeramente más alto que el trimmer. Hay que tenerlo un poquito más, lo mejor enderezado que se pueda. Este no se debe clinchar porque es un componente radial, de nuevo, no lo debemos clinchar, pero si aplicamos el mismo procedimiento que hicimos para el corte de los terminales, de nuevo, usando nuestra referencia usando nuestro palillo de dientes como referencia, colocamos, hacemos el corte de cada uno de los terminales. El lado plano es el lado de donde está la referencia. ¿Así, profe? Sí, correcto. No vayan a forzar demasiado los pines porque los pueden romper. Listo. Y bueno, ya saben, el resto ya lo conocen. En los transistores yo también aplico mucho el método del salteo, ¿sí? Es decir,
En este caso no voy a soldar el pin 1, el pin 2 y el pin 3, sino que voy a soldar el pin 1, el 3 y al final el 2, dándole un poco más de tiempo a los terminales o a cada lado del transistor de enfriarse un poco. Entonces de nuevo hacemos el mismo procedimiento. De nuevo, ojo, hacemos el procedimiento de salteo para el transistor. Una vez ya lo recortamos, ya lo posicionamos, lo orientamos bien, recortamos los terminales, hacemos de nuevo el mismo procedimiento, es decir, aplico calor, aplico soldadura, retiro calor, salto, es decir, voy al pin, ya pasé del pin 1, voy a soldar el pin 3, y entonces en el pin 3 aplico calor, soldadura, quito calor, y al final, ahora sí, hago el último punto, que es el punto 2, el pin 2. De nuevo, aplico calor, aplico soldadura, retiro calor. Y ahí está mi transistor adecuadamente soldado. ¿Está a temperatura? Sí, está bien. Entonces, No vayan a forzar tanto los recortó los terminales. cositos. Sí, recortamos los terminales y soldamos, usando el palillo de dientes como referencia. Por motivos demostrativos, limpio la tarjeta para que se vean cómo deben quedar los puntos. Listo. ¿Listo hasta ahí? ¿Alguien ya hizo esta parte o...? Ya, no. Entonces ya el último es. El capacitor. Y eso me va. Desaparece el capacitor. Ya cuando lleguemos todos hasta este punto, ya hacemos el ensamble del capacitor. Ojo que el capacitor es un componente polarizado y por tanto se puede dañar o puede afectar el funcionamiento del circuito si se ensambla de manera incorrecta. Entonces, el penúltimo componente es el capacitor, ¿sí? El capacitor en este caso es un capacitor electrolítico radial de 22 microfaradios a 50 voltios. Como saben, los capacitores electrolíticos están polarizados. La polaridad se puede determinar por el largo del terminal. El terminal más largo es el terminal positivo y el más corto es el negativo. Pero si el terminal o los terminales están recortados, entonces podemos ubicar esta franja que nos indica que este terminal asociado es el terminal negativo. Por tanto, en la tarjeta aquí tenemos C1, que es el designador de referencia del componente de un capacitor. La C es siempre para capacitores. Y acá tenemos una zona con una franja. Esta zona representaría el terminal negativo del capacitor. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado de no de ensamblarlo al revés. Hasta el fondo, profe. Sí, debe llegar al ras de la tarjeta. El capacitor debe llegar al ras de la tarjeta. Si lo ven necesario, pueden separar un poco las terminales, abrirlas un poquito, para que el terminal, de nuevo, como es radial, no hay que clincharlo. Para asegurar el componente en la tarjeta, basta con separar las terminales y el componente queda debidamente ubicado. Y entonces procedemos a los pasos que ustedes ya conocen, es decir, al corte y al soldado de los terminales. De nuevo, usamos siempre el palillo como regla, como referente para hacer la medida. Los terminales de la tarjeta de este ensamble, los rectos, deben quedar a la misma distancia, la misma medida, la misma longitud. ¿Listo? Ese también es un criterio de aceptabilidad en las tarjetas electrónicas. No puede haber terminales más largos que los otros. Y entonces, de nuevo, y ya casi para terminar, hacemos los últimos puntos. Aplicamos calor, aplicamos soldadura, retiro calor, aplicamos calor, aplicamos soldadura, retiro calor, y listo, ya están hechos. Entonces ya nuestra tarjeta está casi lista.
¿Qué falta? Faltaría el último componente, que sería el cable. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que pelarlos, pelarlos y cortarlos. Entonces, dentro del cable, ustedes ubican un cable que suele ser más oscuro que el otro. El cable más oscuro, en este caso el café, sería el GND, el negativo. ¿Listo? ¿Parte la mitad? Sí, en este caso, con la herramienta podemos separarlos y pelarlos. Ya saben, hay varios métodos. Podemos usar la cuchilla, podemos usar las pinzas, podemos usar el pelacables universal, el pelacables automático, perdón. Entonces, de acuerdo con el método, con la herramienta que tengan, hacemos el corte de los terminales, o hacemos el pelado de los conductores de ambos extremos, ¿no? Porque este circuito lo vamos a ensayar y lo vamos a ver funcionando. Pero espera, por ambos lados, espera. Claro, por ambos lados, porque tenemos que colocarle voltaje de un lado, ¿no? Del otro tiene que conectar a la tarjeta. ¿Listo? ¿Ya los pelaron? Listo. Entonces, no olviden entorchar el terminal. Entorchar se refiere a retorcer retorcer los alambres para que forme un hilo sólido, ¿sí? Una trenza sólida. No haya de estos pelillos sueltos. Listo. ¿Ya pelaron y entorcharon los terminales? Entorcharlos significa retorcerlos para formar una trenza sólida, ¿sí? Por eso me acabo de eliminar que me cubrió ¿Estos dos? No, ese huequito donde va el otro, diría el otro diodo, que lo cubrió primero. Ah. Bueno, ahí les doy el tiempito para que alcancen a hacer el corte y el pelado de los terminales. ¿Ya lo hicieron? ¿Listo? ¿Ya entorchamos y cortamos? Bueno, este paso es sencillo. Lo único que vamos a hacer es estañar los terminales. Entonces, para ello lo que hacemos es colocar de un lado la soldadura y debajo del conductor el cautín. Tengan cuidado de no tocar el lado plástico, el lado del aislante con la punta del cautín. ¿Listo? Pero se echa flux. Podemos echar flux, como ya saben, para mejorar la transmisión del calor y reducir los óxidos. ¿Sí? ¿Listo? ¿Me puede regalar más? Listo, entonces, ojo, aplicamos soldadura y aplicamos calor por los dos extremos. ¿Listo? De eso queda un alambre completamente estañado. Otra vez aplico calor y aplico soldadura del otro extremo, del otro extremo del otro lado. Voy a regalar más soldadura. Claro. Dos para el cable. Vámonos, bro.
Claro, todos los terminales, todos los extremos deben estar debidamente estañados. Ya. Está. ¿Listo? ¿Listo, gente? De nuevo voy a aplicar flux a los extremos del cable. Aplico flux a los extremos del cable. Yo no tenía cable. ¿Cable? Sí. ¿No tenía cable su kit? No. A ver, ya le paso un kit. No tenía, me lo robaron. Se le cayó, bueno, no importa, ya le paso. Santiago, ¿lleves? Tomás. Mínimo fue con allí. De ese rojo acá. Vamos, entonces, ya para finalizar, porque ya nos dio la hora, colocamos el terminal positivo, el más claro, lo conectamos a VCC, ¿sí? ¿Más claro? A VCC, que es cualquiera de estos dos puntos, cualquiera de estos agujeritos, ¿sí? ¿El rojo? ¿Cualquiera? Sí. O el más oscuro, ¿cierto? El más claro es VCC, el más oscuro es GND. Más claro. ¿Y el más oscuro al otro lado? Sí, correcto. Papi, el verde. El verde es más claro que el azul. Listo. Hasta el fondo. Sí, la idea es que llegue hasta el fondo, el aislante llegue hasta el fondo de la tarjeta. ¿Y se suelta normal? Soldamos normal y listo. ¿Y lo doblamos o...? Si sobra lo cortamos. ¿No le echan flux? Sí, hay que aplicar flux. Ya saben que el paso a paso, aplicar flux, aplicar calor, aplicar soldadura, quitar soldadura, quitar calor. Y listo, muchachos, ya está listo su ensamble. Ya nos dio la hora, ya están los compañeros del grupo anterior. Entonces, Entonces nosotros lo ponemos en el lado GND. correcto, en el lado GND. Sí, cuando se sacaron. Ay, luego lo cortan. Listo, pruebe. Después colocar para que funcione. Lo conectan en su casita. Listo. Ah, pero aquí ya se puede echar el Aquí ahora sí ya podemos limpiar con el isopropílico. más claro que ¿Sí? Ahora sí limpiamos toda la tarjeta con el isopropílico antes de conectar. Porque el iso... ¿Se puede limpiar por ambos lados? Sí, se debe limpiar por ambos lados. ¿Cuál sería aquí el más claro? El más claro sería el amarillo. Entonces el amarillo va en el UCC. En el VCC, correcto. Está el algodón. Limpiarlo. ¿Puedes me regalar? ¿Este es alcohol? Sí. Alcohol, ese no hay más. Y listo. Creo que si no le quita lo que no.
Si no le quita lo quemado, ese residuo puede afectar la tarjeta o el funcionamiento. ¿Listo? Y bueno, aquí le voy a aplicar voltaje, apliquémosle voltaje, a ver si tenemos fuego o tenemos luz. Listo, Fred, aplícale voltaje a este. ¿Cuántos voltios, profe? ¿5? Con 9 voltios podemos aplicarle. Ahí está. Ah, listo, prueba como 9. Profesor, ¿se le echa por ambos lados se limpia? Sí, por ambos lados. No debe quedar residuos en el flux. Mire, este grado me quedó un poquito. Entonces, muchachos, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser la evidencia de este circuito? Será la correspondiente. Van a subir esta evidencia, van a subir las fotos y el video del circuito funcionando, ¿listo? Foto y video en territorio. Sí. Informe no, ¿no? No es necesario. Fred, ¿se Pero puede otra aplicar? cosa, Componente. ¿Verdad? Me imagino que en el resto del trimestre vamos a hacer más informes, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿será que podemos hacerlo con formato APA? ¿Con las reglas APA? No, formato y triple E, para los técnicos y triple E. ¿Para los análogos? También para ¿Es foto y video, Fred? todo lo técnico y tecnológico es triple E. Foto y video, sí señor. Dios mío, se Aquí le falló este diodo. Hay que revisar soldadura. ¿Listo, gente? Limpiemos la mesita. Vamos apagando estaciones, limpiando las puntas antes de apagar, limpiamos las puntas, las extrañamos y demás. Tomar foto, ¿me Con eso ¿Vas a ir al Instagram o va a tomar foto? Ya. ¿O qué más era, profesor? Antes estaba mirando una cosa.